¿Qué decís, Agustín, vos? No, yo creo que la dolarización sigue siendo el tema que va a terminar haciendo. Lo que pasa es que es cierto que, fíjate lo que es el deterioro que tenés en el Banco Central mes a mes. O sea, empezaste, o sea, 40 días atrás estabas en 276% de deuda remunerada y hoy estás en 350. O sea, la velocidad del deterioro del Banco Central es inmenso. Entonces no sabés lo que te vas a encontrar. Con lo cual es muy difícil de decir. Lo que sí creo que es importante comprender es que, ¿cuál es el argumento de la dolarización? Porque yo en el 2018 escribí un artículo con Nicolás Kachanowski que proponíamos el dólar argentino, que era una canasta de monedas con 3 países productores de commodities, pero con monedas sanas. El dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar de Nueva Zelanda. Técnicamente en la planillita de Excel yo creo que es lo mejor. Pero suponte que lo haces así bien durante 2 o 3 gobiernos. Por supuesto acumulás reservas, tenés un banco central sólido, inflación cero, casi cero, anual, y eso funciona muy bien. Pero después te viene un gobierno populista. Cuando viene el gobierno populista y encuentra que hay un montón de reservas en el Banco Central, ¿qué hace? Se las patina, como hizo Perón, Sí. como hicieron tantas veces en la historia. Ese fue el argumento que me dio a mí Jorge Ávila y me convenció de la dolarización. Eso fue en 2019, yo empecé a hablar de la dolarización. Claro, había reservas en el Banco Central. Hoy, por supuesto que hay un problema, pero el problema lo tiene cualquiera que asuma. El problema son las LELIQs, los pases. Pues lamentablemente la monetización de Argentina se destruyó. Entonces los pesos que nosotros tenemos son poquísimos, son menos de 10.000 millones de dólares. Pero la deuda que está acumulando el Banco Central es enorme y eso hay que resolverlo. Una vez que resolvés eso, lo otro es fácil. Lo difícil es resolver el problema de las LELIQs y ahí está toda la discusión. El problema es si ya resolviste lo difícil, ¿para qué es necesaria la dolarización? Para que no pase diciendo, para que cuando venga el tercer gobierno, que va a ser un gobierno populista... Pero si gestionás bien no vuelve el gobierno populista. Yo te hago una pregunta, sincera, con la mano en el corazón. ¿Qué probabilidad le das a que en los próximos 3 gobiernos haya uno que sea populista? Conociendo la Argentina, alta. Pero Claro, también el problema es que... 95%. Claro, el problema es que nosotros estamos permanentemente en ese vaivén porque... Claro, la gente termina eligiendo el gobierno populista, que es el que te da la extensión de la tarjeta y te dice gasta. Y el que viene y te dice, no, mira, vas a tener que ajustarte y no gastar, no. Exactamente. Entonces, Juan Bautista Alberdi, que previó todo esto porque nos conocía mucho a los argentinos, que seguimos siendo a veces parecidos a lo que éramos hace 150 años, los encontronazos que tenemos, ya no nos cortamos más las cabezas, eso ya es un punto a favor. Pero él decía... Miren, si hacemos instituciones buenas, el segundo tema es anclarlas. Y para anclarlas proponía los tratados internacionales con las principales potencias, para atar las manos a nuestros políticos. Claro. Esos son tratados de libre comercio, tratados monetarios, o en este caso podría ser dejar de tener el peso como moneda y permitir usar dólares, euros, o las monedas internacionales fuertes. Si es con un tratado monetario con Europa o Estados Unidos, mucho mejor, porque es atarnos las manos. Agustín, teniendo dolarización también podría ganar un gobierno populista. De hecho, en Ecuador ganó Correa. Por supuesto, pero fíjate lo interesante de Ecuador. Correa fue un gobierno muy populista, un desastre, a mi juicio, un desastre total, pero muy popular. Pero no pudo sacar el dólar. ¿Sabes por qué? Porque el dólar era más popular que Correa. Pero te aumentó el déficit y te generó problemas económicos. Por económicos. Supuesto, vas a tener problemas igual, pero no vas a tener inflación. Y la inflación, hay que acordarse qué es. La inflación es un crimen de lesa humanidad. La inflación es un impuesto no legislado que afecta a los más pobres. O sea, tiene que estar totalmente descartada de la ecuación política de la Argentina. Ese es el punto, porque es un crimen. Porque no es que afecta a todos igual. De hecho, hay muchos que se están beneficiando con la inflación. Yo les propongo a los periodistas que hacen investigación investiguen los nombres, con nombres y apellidos, de todos los que están recibiendo créditos al 60-70% anual con una inflación de 190% en el Banco Nación. Es bueno, lo voy a investigar. Sí, me imagino. El tema, bueno, el tema es ese. Este gobierno no es que, bueno, es un daño colateral la inflación, es... ad hoc, es a propósito, es un modelo que saben que es inflacionario, siguen aumentando la inflación porque lo que ellos quieren es el plan platita, o sea, es doblemente criminal. Es doblemente criminal, porque es triplemente criminal, porque encima, a la larga, haces algo que en Estados Unidos lo entendieron muy bien. O sea que el presidente Roosevelt
cuando hizo el primer programa de welfare state, el Estado benefactor, alertaba que si lo mantenías destruías el principal capital, que era el motor, que es las ganas de trabajar, la cultura del trabajo, la ética del trabajo protestante que tiene Estados Unidos. Cuando llegó Reagan, ya lo habían destruido. Reagan demostró en un discurso que dijo, miren, nosotros empezamos la guerra contra la pobreza en 1961. Y a partir de ese año empezó a subir la pobreza. Cuando vos empezás la guerra contra la pobreza dejó de caer y empezó a subir. Y explicaba por qué. Y decía, miren, hemos destruido las familias en los lugares más pobres. ¿Por qué? Porque una chica de 17 años que renegaba del padre y se quedaba embarazada, tenía un hijo, y desconocía al padre, automáticamente recibía la ayuda del Estado. Y esa ayuda del Estado le permitía cubrir todos sus costos y por lo tanto destruía las familias. Y eso está totalmente estudiado y empezó a tener muchas familias monoparentales. Y entonces entra la droga, entra el alcoholismo, entran las gangs, las mafias, pandillas. las pandillas, las maras en Centroamérica. Todo eso entra cuando destruís la familia. ¿Qué pasaba si te quedas embarazada y tenías un hijo? Típicamente los abuelos presionaban al padre, hacete cargo. Y entonces se formaba una nueva familia apoyada por los abuelos. Eso es lo que destruye el Estado benefactor y destruye la cultura del trabajo. Y cuando pasás 20 años viviendo en planes sociales, destruís toda ética de trabajo, destruís la dignidad de las personas y generás una situación de muy difícil solución, pero hay una buena. En Estados Unidos lo solucionaron, porque Reagan, Bush padre y después Clinton, que era el partido contrario, mantuvieron el cambio y desapareció ese Estado benefactor, que ahora lo están volviendo a poner desde Biden. Claro, y así también les está yendo. Sí, es correcto. Yo creo que eso va a empezar a cambiar el 23 después de las elecciones. O sea, el día 23 probablemente ya esté bastante... Por lo menos se va a definir quiénes van al balotaje. Entonces, si vos sabes quiénes están en el balotaje, ya tenés un menor grado digamos, de incertidumbre. Y a partir de ahí, digamos, si por ejemplo ocurriera, lo que algunas encuestas muestran, que Juntos por el Cambio sale tercero, ahí ya cambia completamente el panorama, porque ahí el discurso del primer día, esa misma noche, de Javier Milei, tiene que mostrar un cambio notable, ¿no? Ese mismo día. O sea que los días de los discursos iniciales yo creo que son muy importantes, como es esencial la primera semana de gobierno. En la primera semana de gobierno vos nombrás al gabinete. Recuerden lo que era Menem. Carlos Menem no iba a la televisión. ¿Se acuerdan que no iba al programa? Nosotros no habíamos nacido, ¿no? Ustedes no habían nacido. Jóvenes. Yo les cuento, ¿no? En esa época, Carlos Menem no fue... Menos mal que te tenemos a vos. Tenías el programa de Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt y Manuel Grondona, que era el programa de la televisión de esa época. Programa que llegó a político. conducir Carlos Menem. Lo llegó a conducir Carlos Menem ese programa en reemplazo de Neustadt. ¿Ah, sí? Hubo un día que Neustadt estaba, creo, internado, vos y el más grande de lo que reemplazo, parecés, entonces. ¿viste? Y el reemplazo fue Carlos Saúl Menem. Fue muy gracioso. Pero lo interesante es que él dijo, no voy a ir, voy a volver como presidente. Y Tiempo Nuevo le dejaron la silla vacía. Hicieron un programa sobre Carlos Menem dejando la silla vacía. Y él volvió, el primer martes, creo que eran los martes, y llegó como presidente. Hasta ahí no tenía equipos. Era el candidato opositor dentro del peronismo, pues recordemos, no era el candidato... Sí. Era el antisistema del peronismo, porque era Cafiero el que tenía toda la del estructura. peronismo, pero era el que estaba, era el opositor. Y recorría el país, pero no hablaba con la casta, digamos, de esa época. No, y recorría el país con el poncho, con las patillas, con ese look así de caudillo. Pero fue su primer semana de gobierno. Nombra el gabinete. Y cuando nombra el gabinete, hace un gabinete de reconciliación nacional. La marcha peronista grita combatiendo al capital. ¿Y qué hizo? Le dio el Ministerio de Economía a la principal multinacional argentina, que era Bunge-Born. Era reconciliar todas las décadas del peronismo con el capital, con Bunge-Born. Puso una persona de la UCD, que era el Sogaray, que había sacado 7% de los votos. Puso una persona del MID. Es decir, hizo un gabinete que después no es que le salió bien de entrada, porque tuvimos una segunda hiperinflación. Se le murió por el Roig, que era el presidente de la empresa de Bunge-Born. Bunge-Born puso al número 1, no puso al 2, puso al 1. Y se le murió. Y volvió a poner al 1, que en ese momento era Rapanelli. Entonces vos mirás, pero ya marcó una línea. La línea era la reconciliación nacional. Era un hombre que no tenía rencores.
y puso una pacificación del país de una manera extraordinaria. O sea, yo creo que ahí hay un mensaje interesante para el que sea el próximo presidente. Que en el caso de Javier Milei dice que reconoce que Menem fue un gran presidente en su primer mandato. Y yo creo que lo fue. O sea, creo que ahí hay un parece, sacando todo el tema corrupción, por supuesto, ¿no? totalmente. Y no parece tan totalmente. pacificador el mensaje que está dando hasta ahora Milei. O sea, Exacto, no parece. Claro. Y a mí me gusta mucho más el mensaje que daba Carlos Menem. Carlos Menem no hablaba mal de nadie, nunca. Era impresionante. Si Sí, es cierto, no confrontaba. Si vos repasás todo lo que él dijo, él no hablaba mal de nadie. El cambio es el escenario, ¿no? En los años, en el 88, cuando Menem hacía campaña, no era un tiempo de semejante crispación. Me parece Claro, que ahora- el liderazgo ahora tiene mucho de contextual y la rinde. disrupción tiene Sí. muchos más pasos, es de grado de agresividad mucho cualitativamente superior. Sí. Entonces digo, me Fíjate parece que- que el contexto es lo que cambia. Pero a la cierto. gente le gusta ver a Milei confrontando con Patricia Bullrich en vez de con Massa. Bueno, yo ahí tengo un debate que me parece que hay que traerlo a la mesa, que es que me parece que lo que se está dirimiendo es si en la opinión pública gana la razón, lo razonable, lo sensato o la emoción. Entonces vos decís, bueno, en realidad a la gente está cansada, harta, hastiada de toda esta, incluso de la campaña en general. Entonces dice, va a ganar el enojo, la emoción del enojo, por lo tanto no me importa nada que rompan el sistema, no entremos al debate si hay más equipo o menos equipo, o va a ganar la racionalidad, como dice él, diciendo, bueno, no, me parece que lo que va a primar es cierta sensatez, una postura mucho más racional en donde se tengan en cuenta los equipos, el trabajo que hay detrás y no tanto las consignas vacías. Y me parece que finalmente el debate que hay hoy en el escenario ¿es la razón o es la emoción? La respuesta que yo les podría dar es que en campaña en general priman la las emoción. emociones Exacto, y el voto- que el voto es castigo, emocional, cuando ¿no? las sociedades cuando quieren castigar, castigan. Sí, Claro. y miren, hay un tema que para mí siempre me impresionó. Yo iba a los programas de televisión hace bastante tiempo antes que Javier, ¿no? Javier empezó a venir después. En un programa de televisión con muchos panelistas, ¿no? Era muy difícil hablar, porque vos hablabas y después empezaban los gritos, los insultos, era una cosa. Y en 3 horas de programa hablabas 3 veces 3 minutos. Ese era el mecanismo. Hasta que llegó un día Javier. Cuando llegó Javier, se sentó justo al lado mío y empezó a gritarles a todos, agarró el teléfono y nunca más lo soltó. El teléfono, el micrófono. ¿Y qué pasó? Yo llegué a mi casa y tenía un montón de mensajes de chicos que me escribían de todos lados y me decían, lo que vos decís está buenísimo, pero decilo como Javier. Estaban hartos que no te dejen hablar. ¿Se entiende? Claro. Entonces, Javier es el resultado de, como bien decía Gabriel, Javier es de todo un problema de la sociedad, de de la hartazgo. cultura. Milei es el con- resultado no solamente de su histrionismo, sino de su provocación, de propuestas diferentes y de un escenario permeable en el cual yo te diría que las dos coaliciones tienen grandes responsabilidades, dejar un escenario abierto, sobre todo confrontando internamente, unos en el gobierno y los otros en la oposición. Pero realmente... Déjame agregar una cosa que para mí es fundamental. Pero además, Javier, más allá del histrionismo y de la potencia emocional, tiene un discurso muy profundo que los chicos están tomando. ¿Y sabes dónde lo ves? Cuando en San Antonio de los Cobres un chico dice, yo lo voto a Javier Milei porque tenemos que hacernos cargos de nosotros mismos. Eso es un resumen tremendo de volver a una cultura que era la cultura de nuestros abuelos. ¿Sí? Es el trabajar, es la meritocracia, es el estudiar, es tomarte vos mismo, no pedir que venga alguien a resolverte el problema. Te pongo un caso. Pero Tenés ese pibe de San Antonio de los Cobres, si la escuela de la educación pasa a ser el esquema de los vouchers y hay una sola escuela en San Antonio de los vouchers y el sistema no funciona, piensa lo mismo o si le dice es que no te al equivoques. Estado. No, pero me encanta que me hagas esa pregunta para aclarar algo muy importante. Ahora, los vouchers... perdóname, pero- ahora seguimos y nos metemos porque es un tema Dale, para analizar sí, el tema de la propuesta de los vouchers en la educación. Nos vamos a la calle porque día negro. Ahí estoy viendo. Riesgo País 2726. Quiero también, Agustín, que me expliques en un ratito qué significa. Está subiendo el Riesgo País. No va a solucionar Bueno, y tampoco. a esto le sumamos, obviamente, un Riesgo País que ahí estoy mirando, 2726. ¿Qué significa esto, Agustín? Significa que el gobierno no puede colocar bonos, porque para colocar un bono en el exterior debería estar pagando una tasa de interés 27% más alta que la que paga un bono americano que rinde 5%. O sea, estarías emitiendo bonos a una tasa de interés absolutamente impagable, de forma tal que está cortado el crédito para Argentina, por un lado. Y por el otro lado, lo que significa es que la gente no cree que se van a pagar esos bonos. Porque si te pagaran ese bono,
estarías ganando 3 o 4 veces muy rápido la plata que estás invirtiendo hoy. Sin embargo, nadie lo cree y por eso está en el valor que está. Ahora, lo que va a ocurrir, creo yo, es a medida que se vaya reduciendo la incertidumbre, porque termina el periodo electoral, porque vamos a empezar a reconstruir la confianza. Si se hace un programa razonable, inteligente, y del otro lado la oposición apoya, o sea, el segundo apoya, digamos, en el sentido, entre los dos opositores, los que hoy son los dos opositores, uno tiene que gobernar y el otro tiene que ayudar. Si eso ocurre, los precios de los bonos van a subir muy fuerte en Argentina. Pero eso te quería preguntar porque es lo mismo que planteabas antes. Este número de 2.700 de riesgo país, el dólar en 900, el contado con liqui, 8.50 el blue, ¿no es también un número de un mercado diciendo lo de Milei no nos convence? ¿No? Porque le estás poniendo la mira en porque la oposición dice tal cosa o Juntos por el Cambio dice tal cosa, pero el que va a gobernar si gana es Milei. Y el mercado tiene que reaccionar al que gane. Gana Javier Milei, suponte, pero si gana Javier, necesita al Congreso. En algunas cosas sí, en otras no. Pero en el conjunto necesitas hacer una reforma. Hay una forma diferente de hacerlo, por ejemplo, lo hizo el general de Gaulle con referéndums. Pero eso. Bueno, él mencionó. Eso lo mencionó, a mí no me gusta esa, pero es verdad. De Gaulle en el 58 hizo un referéndum. Como la clase política no respondía a lo que él quería hacer, al cambio que quería hacer, dijo, bueno, entonces le pregunto a la población. Y la población respondió con 82% positivo, y ahí fundó la Quinta República, y hizo un sistema presidencialista fuerte. Yo creo que esa no es la mejor. Lo mejor sería la interacción de los dos. Lo que yo te aseguro es que si el día que asuma un presidente y tiene el apoyo, sea Javier o Patricia, y el otro lo apoya, el riesgo país no está ahí. Y comprar bonos es un negoción. ¿Votamos caudillo los argentinos? Bueno, votamos, primero que hace mucho tiempo que las estructuras partidarias y hoy las coaliciones quedan realmente en segundo plano y por eso tenemos como una estructura personalista, déjame llamarlo primero, y creo que sí, de alguna manera nos ilusionamos con que alguien va a tener el poder de darnos esas soluciones al estilo paternalista, ¿no? Como pedirle las soluciones al padre, que en algún sentido son mágicas, que nos tienden a pensar en que nos ilusionemos y nos esperancemos con que venga por eso algún líder caló tanto que pueda... lo de la dolarización y el discurso de Milei. A mí me gusta decir, elegimos creer, ¿no? Como si fuese una apreciación racional o una creencia racional y en realidad lo que hacemos es nos ilusionamos.